Muy buenos días, mis estudiantes de octavo año básico. La clase de hoy va a consistir en lo siguiente. Esta guía es la que ustedes trabajaron la semana pasada, pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en las estrategias de comprensión de lectura, es decir, en ir haciendo pausas en la lectura para poder entender algunas cosas, ya que los textos que hemos trabajado en general están enfocados al análisis, y este análisis, si bien a veces es inferencial, otras veces es textual. Y aún así, estando la respuesta en el texto, les ha costado enhebrar una respuesta. Algunos llegan y copian y no es la idea. Entonces vamos a hacer una revisión exhaustiva de este trabajo. Entonces, ¿en qué va a consistir la clase de hoy día? Ustedes conmigo vamos a trabajar este texto, vamos a trabajar las preguntas y ustedes van a mejorar su trabajo. El trabajo que ya hicieron y que yo ya los retroalimenté de manera individual al que envió su trabajo. Entonces, lo van a mejorar y me lo van a volver a enviar. Y eso va a ser evaluado. Ya, entonces, tenemos este texto que se llama El amor de mi vida. Y como habíamos dicho en el video anterior, no es un amor de pareja, es un amor hacia los libros. Rosa Montero, que es una escritora, es la que está haciendo esta columna de opinión. Dice, para la gran hermandad mundial de amantes de los libros. A estas personas se las dedica. En una de las muchas entrevistas que le hicieron tras ganar el Nobel, el gran Vargas Llosa dijo: lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Exacto, qué bien dicho. Es una de las frases sencillas y certeras que iluminan el mundo y te permiten entender mejor tu propia vida. Hagamos una pausa aquí. ¿Quién dijo esto de que lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer? Vargas Llosa. ¿Y quién es él? Dice que ganó un Nobel. Él es un escritor entonces que es muy importante y muy reconocido. Y él, en vez de hacer un análisis a lo mejor de algo complejo, se va a lo simple, a lo que a lo mejor todos sabemos, que es aprender a leer. Obviamente estos novelistas cuando hablan del proceso de la lectura, no hablan del proceso de la decodificación, sino que es la lectura a través de la comprensión, de la interpretación, de poder viajar a través de un libro, que es a lo que yo siempre los he invitado, y que es un trabajo arduo, y que para algunos se les hace más fácil que para otros, pero esto siempre ha sido práctica. Entonces, eso fue lo que él enfocó, que lo más importante que le ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y ella genera aquí un juicio de opinión, diciendo, exacto, qué bien dicho, esos son puras opiniones. En una de esas frases sencillas y certeras que iluminan el mundo y te permiten entender mejor tu propia vida. Quizás a lo mejor ustedes no se sientan identificados con las palabras de ella, porque ella, ¿a quién le está narrando toda esta historia? Se lo está dedicando a la gran hermandad mundial de amantes de los libros. Sigamos. ¿Qué hubiera sido de mí sin la lectura? No puedo concebirlo. Incluso dudo de que siguiera siendo humana. Sin libros tal vez hubiera sido un marsupial, como un canguro, o un paquidermo, como un hipopótamo. Pongo por casos. Quiero decir que me es tan difícil imaginarme sin leer como imaginarme transmutada en hipopótama. O sea, para ella es imposible no leer. En su precioso libro Letra Heridos, la escritora Nuria Amat propone un juego para literatos. Si, por un maldito capricho del destino, tuvieras que elegir entre no volver a escribir o no volver a leer nunca más, ¿qué escogerías? Ya, entonces acá tenemos una segunda autora que ella está haciendo referencia. Y está haciendo referencia a un juego que ella expone en su libro. ¿Qué tiene que elegir? Si lees o escribes. Y obviamente esto está enfocado también en los novelistas. Entonces, para un novelista esto es totalmente complejo porque la lectura y la escritura son procesos que van de la mano, no van separados. Pero no se están refiriendo a la formación inicial, sino que ya de adulto. ¿Qué prefieres como escritor? ¿Seguir escribiendo o seguir leyendo? Quizás para nosotros podría ser una respuesta súper fácil y decir, pero obvio que para los escritores es más fácil seguir escribiendo. Pero miren lo que dice aquí.
Sin duda se trata de una disyuntiva muy cruel. La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños y la escritura forma parte de la estructura básica de nuestra personalidad. Es una especie de esqueleto exógeno que nos permite mantenernos de pie. De hecho, creo que muchos sentimos que de no escribir nos volveríamos locos, nos haríamos pedazos, nos descoseríamos en informes fragmentos. Teniendo en cuenta todo esto, parecía que la respuesta es fácil de deducir. ¿No es así? Pues se equivocan. He planteado esta interesante cuestión a más de un centenar de autores de diversos países y solo he encontrado a dos que hayan escogido seguir escribiendo. Los demás, yo incluida, hemos elegido sin ninguna duda poder seguir leyendo. Y ellos son escritores. Porque la mudez puede acarrear la indecible soledad y el agudo sufrimiento de la locura. Pero dejar de leer es la muerte instantánea. Sería como vivir en un mundo sin oxígeno. Entonces, para ella la lectura es importante, es relevante, es trascendental. Por supuesto que sí. Porque la lectura, niños, es la única herramienta que les va a permitir desarrollar conocimiento y tener cultura para el acceso de la información. Si uno no lee y, por ejemplo, solamente se queda con las cosas que dicen en los diarios o en las noticias, estás obligado a creer en ese medio de información. Pero ¿qué pasa si tú tienes dudas sobre lo que está diciendo tal periodista o tal investigador? Puedes acceder a información para corroborar tus ideas. Todas las investigaciones son en base también a la lectura. La lectura está en todos lados. Digamos, siempre me ha dado pena la gente que no lee. Y no ya porque sean más incultos, que sin duda lo son, o porque estén más indefensos y sean menos libres, que también, sino sobre todo, porque viven muchísimo menos. Una persona que no lee es una persona que no es libre, porque no es libre de pensamiento, no es libre de acceso a la información, está destinado a que le digan, haz esto, haz lo otro. Y por lo mismo viven muchísimo menos porque no tienen sueños, porque no pueden viajar en esta literatura. Se tienen que replantear la vida tal y como es. No pueden imaginar, no pueden fantasear. La gran tragedia de los seres humanos es haber venido al mundo lleno de ansias de vivir y estar condenado a una existencia efímera, o sea, fugaz. La vida es muy corta y uno tiene muchas ganas de hacer un montón de cosas. Entonces, ¿quién te puede permitir hacer todas esas cosas? Solo la literatura. La vida son siempre mucho más pequeñas que nuestros sueños. Incluso la vida del hombre o la mujer más grandes es infinitamente más estrecha que sus deseos. La vida nos aprieta en las axilas como un traje mal hecho. Por eso necesitamos leer e ir al teatro o al cine. Necesitamos vivirnos a lo ancho en otras existencias para compensar la finitud. O sea que la vida es tan corta que de la única manera que ustedes puedan aprovecharla al máximo, según esta autora, es a través de la literatura. Dice aquí que la vida nos aprieta en las axilas porque la vida es muy corta. Sobre todo cuando uno es más adulto, se da cuenta que los años pasan cada vez más rápido y uno tiene muchas ganas de hacer un montón de cosas. Desde niño uno sueña con viajar, con conocer, con trabajar en ciertos lugares, en tener a lo mejor una familia, distintos tipos de sueños. Y después te das cuenta que la vida es rutinaria, que va pasando, y tus sueños a lo mejor no se van cumpliendo. Y no se van cumpliendo porque la vida es rutinaria. Entonces, ¿qué es lo que te permite soñar, viajar y transportar? La lectura. Necesitamos vivirnos a lo ancho en otras existencias para compensar la finitud. Y no hay vida virtual más poderosa ni más hipnotizante que la que nos ofrece la literatura. Estoy convencida de que todos los humanos nos aguarda en algún rincón del mundo el libro que sería perfecto para nosotros. La lectura que nos abrirá las puertas de ese mundo maravilloso que es la literatura. De modo, atención aquí a los que no les gusta leer, que aquellos a quienes no les gusta la lectura solo serían individuos que aún no han tenido la suerte de encontrar su precioso
libro llave personal. Verán, yo creo mucho más en esta predestinación que en la amorosa. En realidad me es bastante difícil confiar en la existencia de una media naranja sentimental, de un alma gemela que ande pululando por ahí, a la espera de que un día nos tropecemos. Pero en los libros, eso sí, en los libros sí creo, en el susurro embriagador de las buenas novelas, en las historias que parecen estar escritas solo para mí. Entonces ella no cree mucho en esto del amor a primera vista, alma gemela, media naranja. Lo que ella cree es que todos tenemos un libro que nos está esperando en algún lugar del mundo y que está hecho para nosotros. Y al que no le gusta leer es porque no ha encontrado ese libro. Porque cuando nos gusta un libro, siempre nos parece que sus páginas nos hablan directamente al corazón, que sus palabras son nuestras y solo nuestras. Y en alguna medida es cierto que es así, porque al leer completamos la obra, la interpretamos, la enriquecemos con nuestra necesidad y nuestra pasión. No hay dos lecturas iguales. Ahora bien, aunque la experiencia de la lectura sea única, lo cierto es que gracias a los libros nos hermanamos. Cuando yendo en el metro o en el avión veo a alguien ensimismado en una novela, o sea, que está pegado en la novela, que no para de leer con mucha ansiedad, que a mí también me ha gustado, siento una instantánea afinidad con esa persona. Eso significa que los libros generen esto, hermanamos. O sea, que tú encuentras como un hermano sin conocerlo por el hecho de que generó tal afinidad con el mismo libro que tú la generaste. De algún modo me encuentro dentro de su cabeza y de sus emociones. Yo también he estado allí y he vivido lo que él o ella está viviendo. Gracias a los libros compartimos nuestros sentimientos, aprendemos de los demás y nos sentimos acompañados, no solo en nuestra pequeña existencia, sino en algo mucho más general, mucho más grande que nosotros, algo que nos engloba a través del tiempo y del espacio. ¿No es prodigioso poder vibrar con las palabras de alguien que lleva muerto un siglo, por ejemplo? ¿Cuánta esperanza hay en el acto de leer? La esperanza de poder entender a otro ser humano, de sumarte a su fugaz trayecto por la vida. Para mí los libros son verdaderos talismanes, tesoros. Me parece que si tengo algo a mano para leer, puedo ser capaz de aguantar casi todo. Son un antídoto para el dolor, un calmante para la desesperación, un excitante contra el aburrimiento. Nunca me siento sola, ni existen horas perdidas cuando puedo sumergirme en algún texto. Por eso siempre he acarreado pesos descomunales en mis maletas de viaje. ¡Vivan los libros electrónicos! Aterrada por el riesgo de caer algún día en la apabullante soledad, en el vértigo que la ausencia de las lecturas origina. Y aún así, pese a lo previsora que soy, o lo maniática, una vez me quedé varada varios días en un pueblecito de la India, sin nada que leer. Aún lo recuerdo con gran desasiego. En fin, no sé vivir sin ellos. Sin los libros, soy como la conmovedora anciana en la portada de este libro. Es una foto de André Kertész, del asilo de Baum, Francia, en 1929. Así que la viejecita es una asilada de asilo, está sola en el mundo, probablemente enferma, es pobre y se encuentra cercada por la muerte. O sea que prontamente va a llegar la muerte. Pero miren lo que está haciendo. Y sin embargo, qué invulnerable se la ve. O sea, nadie la puede destruir. Está protegida por el hechizo de la lectura. Creo que desde los 4 años, todos los días he leído algo, siquiera un par de líneas. Los libros son la presencia más constante de mi existencia, mi mayor apoyo, en muchos sentidos, el amor de mi vida. Ya, entonces, vamos a la parte 2 para hacer el análisis del trabajo.